En primer lugar, el sector textil en Tánger, de la mano de Denise Dawabe. Ella es socióloga, ha realizado estudios de posgrado tanto en Chile, su país de nacimiento, como en Barcelona, lugar donde reside desde hace 17 años. Ha trabajado también como coordinadora de políticas públicas en educación, evaluación, investigación, docencia e intervención comunitaria y como responsable de programas y proyectos específicos. Actualmente, y desde hace más de un año, es la responsable de la campaña Ropa Limpia en SETEM Cataluña. Bienvenida, Denise. Hola, buenas tardes, buenos días y muchas gracias por invitarnos y gracias a todos vosotros por el trabajo que hacéis. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Quisiera partir con un pequeño video resumen del estudio que hemos realizado en Tánger. Y voy para allá. La Malika prové d'una zona rural del Marroc i ha fet un llarg viatge des del seu poble fins a Tànger. Tot i el gran esforç, se sent il·lusionada. Començarà a treballar en una fàbrica tèxtil. Per fi tindrà una feina i un sou per donar de menjar als seus fills i poder tirar endavant la família. Ella ens ajudarà a explicar-vos el resultat de l'informe de Roba Neta, realitzat per l'associació Atau Azul i SETEM Catalunya sobre les condicions laborals de les persones treballadores al sector tèxtil de Tànger. La Malika comença a treballar a la fàbrica. Des de finals dels anys 80, el Marroc s'ha convertit en un important centre de confecció per a Espanya i gran part d'Europa. S'hi fabrica roba especialment per les grans marques internacionals. Hi ha més de 180.000 persones treballadores a les més de 300 fàbriques i tallers a la principal zona industrial de Tànger. La Malika i les seves companyes treballen sense parar, amb condicions de salubritat pèssimes, en un espai reduït, calorós, fosc. Només poden anar una o dues vegades al bany durant tota la jornada. Fan més de 55 hores a la setmana. Molt sovint han de treballar els caps de setmana per un sou de 250 euros mensuals. Les dones representen gairebé el 70% de les persones treballadores a Tànger. Un 30% de les dones han patit assetjament sexual i un 49% indica que no té permís de maternitat. Més de la meitat de les persones encastades afirmen que no es declaren a la Seguretat Social les hores reals treballades. Ni contracte ni protecció social de cap mena. Les condicions laborals precàries, la falta de temps per informar-se i la por de perdre la feina dificulten l'organització col·lectiva per fer front als abusos. A aquestes dificultats se sumen les pressions que reben perquè no formin part de sindicats o d'organitzacions. Les firmes internacionals tenen compromisos de responsabilitat que haurien de garantir els drets a la seguretat laboral, jornades i salaris dignes, llibertat d'associació i negociació col·lectiva, i aquests no estan avalats pels informes que fan d'auditoria. Les marques imposen els preus i els temps de demanda i lliurament. Les empreses locals no tenen marge per negociar ni amb les marques ni amb les treballadores per no haver de tancar la fàbrica. I la Malika diu prou. Prou a les desiguals relacions de poder que es produeixen entre les principals marques de roba del món i les persones treballadores dels proveïdors d'aquestes firmes. Seguiu-nos a robaneta.org i fem extensiu aquest clam. Pues ahora vuelvo a compartir pantalla con ustedes para la presentación donde quisiera destacar algunos temas que me parecen relevantes. Primero de todo, presentar la campaña Ropa Limpia, Clean Clothes Campaign, comienza a finales de los años 80 en Holanda, a las afueras de un pabellón industrial de ropa textil, producto de una serie de toma de conciencia de organizaciones sindicales y organizaciones de mujeres que denuncian las malas condiciones que habían sobre todo en Filipinas, Malasia y otras áreas del sudeste asiático. A partir de aquí, esta campaña se comienza a implementar y se replica en más de 170 países
y a día de hoy estamos presentes en casi 200 países con más de 200 asociaciones, organizaciones sindicales y diferentes tipos de asociaciones de activistas por los derechos humanos y por los derechos de las trabajadoras del textil. A partir de finales de los años 90, CETEM Cataluña, que es una asociación que surge en el 68 para establecer sensibilización sobre las relaciones de desigualdad que se dan entre el norte y el sur global, CETEM Cataluña se adhiere a la Clean Clothes Campaign, principalmente desde Cataluña, pero luego hacia todo el Estado español. Nos adherimos a esta campaña y a partir de ahí hemos comenzado a trabajar básicamente en diferentes áreas relativas a los derechos humanos, laborales y sociales. En este sentido, las 4 ejes o los principales ejes de la campaña Ropa Limpia o la campaña Ropa Neta son relativos a salarios, seguridad laboral, transparencia y derecho de sindicalización. Atagua Azul es una asociación que lleva más de 30 años trabajando en Marruecos, surge básicamente con asociaciones también de activistas y personas trabajadoras del sector textil, tienen una función básica de formar personas que trabajan en el ámbito textil para poder empoderarlas y otorgarles algún tipo también de soporte y formaciones que sirvan para la defensa y la toma de conciencia de sus derechos. Y obviamente tenemos el financiamiento de la Agencia de Cooperación Catalana. Dicho esto, que es la presentación que les he hecho, quisiera comentarles que a partir de que llevamos algo puesto, la etiqueta es uno de los elementos que nos ayuda a tirar el hilo de cómo se han hecho estas prendas de vestir. Y a partir de ahí podríamos decir que no hay empresa que da puntada sin hilo. Es una frase muy conocida, sobre todo en América Latina. Contarles que en el sector, tal como sale en el vídeo, en el sector del textil, que es uno de los 3 más importantes que ingresa aportaciones valiosas en el Producto Interno Bruto de Marruecos, estamos hablando de que el polígono industrial que está indicado aquí son más de 300 fábricas, estamos hablando de más de 170 personas que trabajan en el sector. Nosotros hemos hecho un estudio, una muestra constituida por 132 personas. Solo comentar que para poder realizar el estudio se tuvieron que enfrentar muchísimas dificultades, los encuestadores tuvieron todo tipo de obstáculos para poder acceder a los espacios de trabajo, y eso llevó a que, bueno, hubiésemos tenido que tener distintos momentos para poder entrevistar a las personas que trabajan. Dicho eso, podemos comentar y destacar que, así como el sector textil de Tánger, más del 68% de las personas que trabajan son mujeres, en general en el sector textil son más de 80% de las personas. En general, a nivel global, son más de 60 millones de personas que trabajan en el sector textil. Estamos hablando de un sector que tiene además unos rendimientos brutos importantísimos. La tasa de retorno a nivel de modelo de negocio es muy, muy importante. En el mismo estudio también hemos encontrado que la mayoría de las personas, más del 50% de las personas, su nivel de educación no supera los estudios secundarios. Y un porcentaje importante de ellos, más del 70%, desconoce cuáles son sus derechos laborales. Aquí hay un tema importante. Gran parte de las personas que trabajan en el sector textil, al ser mujeres, muchas de ellas provienen de sectores que antiguamente habían sido ocupados en sectores agrícolas o bien habían estado desarrollando otro tipo de funciones. Gran parte de las mujeres que emigran son personas que vienen de sectores rurales, son personas muy jóvenes y son personas que básicamente destinan la mayor parte de sus ingresos a sus familias de origen. El promedio en general de edad de las personas está casi 70% entre los 16 y los 30 años. Sin embargo, como podemos ver también aquí en la presentación, la mayoría de estas personas tiene muy pocos años de trabajo dentro del sector. Más del 44% de ellas no ha trabajado trabaja
hace 5 o más años, y el 18% solo lleva más de 15 años. Eso quiere decir que también, bueno, está claro que para trabajar en el sector textil se requieren muy pocas habilidades en términos de profesionalidad. El nivel de cualificación no es necesariamente alto. Entonces eso hace que también sea un sector muy atractivo para las mujeres. También vemos, y es interesante de ponerlo en relación, la antigüedad de las personas que tienen en la empresa. Podemos ver que si el 79% de las personas trabajadoras no supera los 5 años, quiere decir que hay una alta rotatividad de personas dentro del sector. Y por último, queríamos destacar en este mismo sentido que la formación en la empresa, en el caso de que se han hecho, que más del 80% afirman no haberlo recibido, el porcentaje de mujeres que no recibe esta formación está visto, triplica el porcentaje en el caso de los hombres. Por lo tanto, a partir de aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se establece este modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo es posible que subsista? Pues si seguimos tirando del hilo, podemos mirar qué es lo que hay detrás, ¿no?, de las rebajas de la moda. Y aquí podemos decir que este modelo se puede sustentar bajo condiciones de precariedad laboral absoluta. Más del 70% de las personas no tienen un contrato. Y en este sentido, las personas que no tienen contrato, más del 50% recibe amenazas y sufre situaciones de asedio laboral y amenazas de tipo, bueno, de todo tipo. Las personas que tienen contrato que no superan los 20, o sea, que son alrededor del 24%, también sobre esta base reciben altos porcentajes también de amenazas y todo tipo de situaciones de asedio sexual en el caso de las mujeres. Tenemos un porcentaje de 6% de personas que tienen un contrato oral, y la mayoría de estas personas, en general, la duración del contrato no son indefinidos. Siguiendo, y si voy muy rápido luego en las preguntas podemos ahondar más, pero no quiero restar tiempo al resto de los compañeros. Siguiendo con este mismo tema, podemos ver, según los resultados del estudio, que si tenemos una legislación laboral marroquí de un promedio, o sea, de 44 horas, la mayoría de las personas trabajan mucho más de ese promedio para poder alcanzar unos niveles básicos de salario. Las diferencias entre hombres y mujeres también se notan, ¿no? Las mujeres trabajadoras del sector textil ganan y trabajan mucho más y ganan mucho menos, ¿no? Una de las cosas que nos llama mucho la atención, y este no es el primer estudio que SETEM realiza con Marruecos, este es casi el tercero, y lamentablemente los porcentajes no han ido variando mucho, se mantienen dentro de las mismas precariedades, y es que la mayor cantidad de la gente se encuentra sin protección social. Al no tener un contrato, no tienen luego acceso a ninguna de las garantías que puede ofrecer el Estado. ¿Y qué pasa? Que mucha gente, a pesar de poder estar dados de alta en la seguridad social, no están al día en las cuotas de la seguridad social. Una cosa es tener un número de la seguridad social cuando tú tienes un contrato, pero otra cosa es que, vale, ok, te dan de alta, pero no se mantienen al día las cuotas mensuales. O bien tampoco se cotizan todas las horas que se han trabajado. Las personas en general, para poder alcanzar un salario interprofesional medio, tienen que trabajar mucho más horas extras, incluidos los fines de semana, para poder cubrir un salario interprofesional medio. Continúo. Entonces, ¿en qué medida no podemos conseguir esto? ¿De qué manera entonces se mantiene este modelo de negocio? Pues con altos niveles de violencia al interior de la empresa, con una cantidad importante de amenazas bajo presión a los trabajadores en caso de poder exigir o de poder solicitar algún tipo de protección. Tienen condiciones de trabajo bastante incómodas a nivel de lugares mal iluminados, lugares muy calurosos,
A día de hoy, sobre todo, ya lo veremos bajo situación del COVID, las condiciones sanitarias y de seguridad son mucho peores. Tienen muy pocas horas de descanso, la mayoría de las mujeres no tienen derecho a maternidad, y esto es lo que posibilita que este modelo siga adelante. Debemos recordar, tal como lo había comentado también la compañera, en el caso del textil es muy complicado porque podemos partir de una cadena, es una cadena infinita, ¿vale?, de proveedores. Podemos partir de una gran fábrica, pero esta fábrica puede llegar a subcontratar más del 60% de la demanda. Y podemos llegar incluso a tener personas trabajando en casa, ¿no? Gran parte de la producción que se realiza desde Marruecos, más del 25% se exporta a España. Sin embargo, de ese porcentaje, el 60% trabaja para Inditex. A pesar de que Inditex el año 2019 llegó a un convenio de colaboración con Industrial, que es una plataforma importante de sindicatos de trabajadores, este acuerdo no termina siendo beneficioso. Este acuerdo condiciona de que las listas por ejemplo, de los proveedores no es pública, que no tenemos acceso exactamente, porque hay un acuerdo de confidencialidad entre Inditex y Industrial. Por lo tanto, a pesar de que pueden existir acuerdos importantes y compromisos cada vez más crecientes con la transparencia, finalmente esto termina siendo un papel sobre mojado, ¿no? Hay un gran lavado de imagen. Como vemos aquí, más del 80% de las personas trabajan para Inditex. ¿Cómo hemos detectado esto? Porque estas personas son las que han podido poner la etiqueta, pero en el proceso de la producción textil, la división del trabajo es muy amplia. Por lo tanto, hay muchos trabajadores que nunca saben para quién están trabajando. Y esa es una de las principales dificultades. El accidente ocurrido el 8 de febrero, en donde murieron 28 personas, la mitad de ellas eran mujeres, el resto eran hombres. Esas personas a día de hoy no hemos podido comprobar exactamente cuáles son las marcas que estaban produciendo ahí. Algunos medios de comunicación han publicado algunas marcas, pero nosotros no podemos asegurar hasta que tengamos realmente una evidencia clara y concreta que diga, trabajamos para tal. Sabemos, porque esta marca, este taller, en el 2017, en el registro, en el registro mercantil, que aparecía también en los informes de Ataguazul, sabíamos que trabajaba para Mango, para Zara, pero nosotros no podemos a día de hoy, 3 años después, confirmar de que ellos siguen trabajando. Sin embargo, este accidente también deja en evidencia de que los dueños, y lo decíamos en el vídeo, los dueños de las fábricas, los dueños de los talleres, también están bajo mucha presión. El dueño de un taller, para poder mantener su negocio, como los costos de producción los impone la marca, ahí está el verdadero poder. La marca impone a qué costo de producción va a pagar. Y para poder acceder a estas grandes comandas, que son comandas muy importantes, los talleres, los dueños de las fábricas, lo que hacen es asumir ese costo y básicamente lo terminan asumiendo los trabajadores, ¿no? Entonces aquí la dificultad es la falta de transparencia que tenemos, que no nos ayuda absolutamente en nada en poder garantizar ni la defensa de los derechos ni las responsabilidades principales de las marcas. A día de hoy, después del COVID, que ha sido realmente desastroso por las cantidades de cancelación de pedidos, por las personas que han quedado de un momento a otro sin trabajo, porque las marcas cancelaron los pedidos, pero los talleres ya habían hecho sus compras de género, sus contrataciones. Entonces, para la marca es muy fácil decir, no pido más, pero el dueño del taller, el dueño de la fábrica, tiene que seguir pagando sus costes de producción y además de eso tiene que seguir pagando a los trabajadores que tenía contratados. Entonces, estas cancelaciones que han sido tan repentinas han dejado a millones de personas sin salarios que a día de hoy, a un año después,
no han sido consignadas. Hubo un acuerdo después del COVID con varias empresas de que ellos mantuvieran los contratos y que dieran más facilidades a las fábricas para poder cumplir estos tratos, pero han sido bastante dificultosos. Recién hace unos meses atrás en Malasia se pudo lograr mantener uno de estos convenios. Pero en general, tal como nos han remitido de parte de Atahuazul y de Tánger, las condiciones post-COVID son bastante denigrantes. No se pueden asegurar condiciones de seguridad laboral en términos de distancia entre las máquinas, el traslado de los trabajadores desde sus casas al polígono industrial, la cantidad de personas que van dentro del autobús, la otorgación de mascarilla, o sea, una mascarilla para 4 meses, no tiene sentido. Ni tampoco las condiciones de higiene permanentes que permitan que realmente la gente se pueda proteger. Y esto ha generado que, lamentablemente, los talleres se constituyen en verdaderos focos de contagio para las personas trabajadoras y el resto de sus familias, que luego también se traslada a la ciudad. Entonces, aquí es donde estamos enfrentando una impunidad enorme, que tal como decía la compañera al principio, muchos acuerdos no terminarán de asegurar realmente todo esto. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? La compañera lo ha dicho, yo no quiero perder tiempo en esto, ¿no? Tenemos una oscuridad en la cadena de proveedores, por lo tanto, si no podemos identificar al dueño de la marca, ¿a quién le pedimos responsabilidades, ¿no? Porque finalmente lo que hacen todos es sacarse el problema de encima. Y lamentablemente tenemos un gobierno en Marruecos que tampoco, digamos, que pueda ejercer una labor de protección social. De hecho, Marruecos es uno de los países favoritos para este tipo de negocio porque ha flexibilizado muchísimo sus condiciones laborales y ha eliminado muchos impuestos a nivel arancelario. Entonces, efectivamente, bueno, quedan bastante desprotegidos, ¿no? A día de hoy, tal como decían antes, ¿no? Tenemos una serie de mecanismos, pero no dejan de ser recomendaciones, no son compromisos. Lo más cercano que hemos llegado a tener en este sentido es el acuerdo de Bangladesh. No sé si algunos de ustedes recuerdan que durante el 2013 se hundieron más de 5 fábricas en Rana Plaza, que es un sector industrial importante, cuando semanas atrás, ojo, habían hecho unas auditorías y habían generado unos informes diciendo que habían condiciones, sin embargo luego eso no fue así, habían puertas completamente cerradas que eran salidas de emergencia, en fin. Pero este acuerdo fue histórico porque sí constituyó, aunque no termina de solucionar los problemas, sí fue vinculante, y porque es un acuerdo tripartito entre industrial, plataformas de sindicato, agrupaciones de empresarios y trabajadores. A pesar de que es un acuerdo vinculante y que implicaba de que, por ejemplo, las marcas se comprometían con las empresas que eran sus proveedores a llevar auditorías externas, no las auditorías públicas, sino auditorías independientes que pudieran confirmar cuáles eran las condiciones laborales y las condiciones de seguridad que habían en esas empresas, obligaba a las marcas a comprometerse con sus propios proveedores para aportar financiamiento para asegurar reparaciones necesarias. Y también abrió de hecho, la posibilidad de que las personas trabajadoras pudieran denunciar y pudieran tener acceso a algunos beneficios de reparación o de indemnización por lesiones. Este acuerdo a día de hoy viene siendo como el principal modelo que podríamos tener en este sector, que termino diciendo, no es absolutamente la solución, pero es un paso. Este acuerdo terminó el 2018, pero luego se ha solicitado una extensión y a partir de este año se reiniciará una solicitud de la continuidad del convenio, pero la idea por parte de las plataformas y las asociaciones que trabajamos en este ámbito es que se constituya en un acuerdo de seguridad laboral a nivel industrial, que pueda al menos constituir un ejemplo, ¿no? Lamentablemente aquí lo que tenemos es una falta de compromiso también, y voy terminando,
una falta de compromiso por parte de los gobiernos para exigir a las empresas, a las marcas, que tengan condiciones dignas de trabajo. Pero volvemos a lo que decían las compañeras, las empresas, las marcas, no las empresas, saben perfectamente cuáles son los países a los que les interesa llegar. Son países que tienen altos niveles de endeudamiento, que tienen unas leyes laborales bastante precarias, que tienen, en el caso, por ejemplo, de algunos países de Asia, ¿no?, que los sindicatos están prohibidos, por lo tanto la voz de las trabajadoras y los trabajadores no existe. Entonces, la dificultad que vamos teniendo es esa. Los primeros inicios de la externalización o la deslocalización del modelo de negocio que se inició durante el principio de los años 70, que se dirigió a China, China comenzó a poner leyes de protección para su propio sector, y lo que hicieron las grandes marcas fue dirigirse hacia otros sectores, se fueron hacia América Latina y hacia sectores del sudeste asiático, ¿no?, y algunos sectores de Europa. En el fondo lo que hace la marca es moverse a aquel lugar que le va a prestar mayor beneficio. Y ahí es donde nosotros hablamos de cuáles son las recomendaciones. Solicitamos en este caso a los consumidores que se hagan cargo también de su responsabilidad, porque tenemos un poder como consumidores. Siempre seremos consumidores. El ser humano necesita consumir, pero sí podemos evitar ser consumistas. Antiguamente las rebajas eran procesos que se daban 2 o 3 veces al año. A día de hoy las rebajas son a veces cada 2 semanas. Esa imposición de rapidez, el fast fashion que se dice, la rapidez de la moda es la que genera cada vez más presión a los países proveedores, porque los fabricantes tienen que dar respuesta rápida, no pueden comprometerse con los trabajadores porque tampoco saben cuánto tiempo va a durar esa comanda. Entonces, efectivamente, aquí el que la lleva, el control, es la marca. Y no digamos que no hay una responsabilidad, porque la hay. He puesto aquí algunos datos que en el fondo nos hablan de que nuestros niveles de consumo también son altísimos. Nosotros solamente ocupamos 1/3 de la, compra, de la ropa que compramos. El resto, a día de hoy, no existen muchos sistemas de reciclado ni reutilización. Por lo tanto, y de las personas que lo hacen o de los grupos que lo hacen, solo un 11% se recicla. Y esta, como en el caso de Cataluña, en Solidanza, son entidades del tercer sector que se dedican a poder gestionar estos procesos de reutilización del textil y han ido generando, a través de contrataciones de personas en riesgo de exclusión, más de 150.000 lugares de trabajo. Pero también acá hay un factor importante que yo quisiera recalcar, es que hay una identificación con el consumo y sobre todo con el consumismo. Y eso es uno de los factores psicológicos con los que se juega normalmente el modelo neoliberal, ¿no? La propiedad y la acumulación da una sensación de seguridad. Y ante muchas situaciones de miedo, de frustración, lo primero que hacen las personas a veces es ir a comprar, ¿no? Acá con el COVID pasó, no sé en otras partes, ¿no? Se fue la gente rápidamente a comprar y a acumular por temor a quedarse sin nada. Pues esos son factores psicológicos, emocionales, que actúan también sobre el consumo. Y ese es el poder que tenemos las personas al poder revisar nuestras prácticas y nuestros hábitos de consumo. Porque además hay un alto nivel de identificación con un modelo estético y con un poder adquisitivo. Si yo tengo posibilidades de comprarme algo de la marca Nike, quiere decir que de alguna manera me estoy identificando con un grupo de poder, con un grupo social, y esos son los factores de marketing con los que juegan también las marcas. Entonces, a partir de aquí nosotros intentamos sensibilizar a los consumidores para que tomen en cuenta estos procesos en los cuales estamos involucrados. Y por último, para terminar, el derecho a protestar, el derecho a tener leyes que protejan a las personas trabajadoras, y en ese sentido le decimos a los consumidores que antes de comprar revisen, ¿por qué estás comprando? ¿Lo necesitas? ¿Cuántas piezas de ropa necesitas para poder vestirte? ¿Cuál es el costo social de este consumismo?
Obviamente las recomendaciones también están dirigidas, como decía Marta al principio, a una compra social responsable, una compra pública responsable. En el caso del textil estamos hablando de uniformes y prendas de vestir que son propias del sistema público, y que revisen a qué empresas están contratando y que haya un análisis en la medida de lo posible por el poder de compra que tiene, ¿no? La administración pública en general, estamos hablando de un 20% del PIB, es un poder de compra importante a la hora de negociar, analizar cuál es la cadena de suministro que tendrá la empresa o la fábrica que le va a comprar esa comanda. Por aquí lo dejo para no seguir ocupando más tiempo del necesario.